A lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha experimentado muchas persecuciones y tribulaciones. Los hijos de Dios a menudo experimentan pruebas y pruebas severas. ¿Por qué? ¿Sabes por qué un creador amoroso ha decretado que todos sus hijos deben pasar por su parte de pruebas de fuego? Lea y comprenda esto. Las pruebas son una parte vital en el desarrollo del carácter espiritual. Muchos cristianos no se dan cuenta de que las pruebas y tribulaciones, por desagradables que sean en ese momento, son en realidad bendiciones disfrazadas. Es necesario comprender por qué nuestro amoroso Padre ha ordenado que todos sus hijos experimenten una serie de tentaciones y pruebas. Dios Todopoderoso ha diseñado deliberadamente el engendramiento y nacimiento de un niño en esta vida para que sea un tipo, una imagen exacta, del engendramiento y nacimiento espiritual que el Hijo de Dios debe experimentar antes de poder nacer en su familia. Nacimos en este mundo bajo una presión terrible. Durante el parto, tanto la madre como el bebé suelen experimentar mucho estrés y tensión, así como cierto dolor físico. Este es un tipo exacto de nacimiento espiritual. Jesucristo le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. ¿Cuáles son los primeros pasos hacia la salvación? 1. El arrepentimiento. 2. El bautismo. Y 3. La recepción del precioso Espíritu Santo de Dios. Hechos 2:38. Pero después de nuestra verdadera conversión y bautismo, debemos continuar creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. El apóstol Pedro reveló cómo debe tener lugar este crecimiento. Desead, como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis. Primera de Pedro 2:2. Después del arrepentimiento, el bautismo y la recepción del Espíritu Santo de Dios, debemos continuar el proceso de vital importancia del crecimiento espiritual en el vientre de la Iglesia, para que algún día podamos nacer en la familia de Dios. Solo podemos continuar creciendo espiritualmente si seguimos bebiendo firmemente de nuestro suministro diario de las aguas vivas de Dios, su Espíritu Santo. Juan 7 del 37 al 39. Isaías 55:1. Continuamos recibiendo nuestra porción diaria del Espíritu Santo de Dios si continuamente nos alimentamos de la palabra de Dios. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lucas 4:4. Las palabras de Dios Todopoderoso, tal como están registradas en la Biblia, son vivificantes y nos nutrirán si las recibimos regularmente en lo más íntimo de nuestro ser. Cristo dijo: el Espíritu es el que vivifica, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Juan 6:63. Si mezclamos la oración y el ayuno con nuestro estudio diario de la palabra de Dios, recibimos un rico suministro de alimento espiritual que nos nutrirá hasta la plena madurez espiritual. Después de completar de manera segura un periodo completo de crecimiento en el útero de la Iglesia, generalmente mucho más largo que los 9 meses requeridos para el nacimiento físico, finalmente estaremos listos para nacer en la familia espiritual de Dios. Puedes ver ahora cómo el nacimiento espiritual, al igual que el nacimiento humano, suele ir precedido de un periodo sumamente difícil de estrés y tensión. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, no quiere que seamos cristianos relajados. Dios no quiere que nos quedemos dormidos en el trabajo. Mateo 25:5. Por eso dice: despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Efesios 5:14. Jesucristo rechazará a cualquiera que permanezca tibio. Apocalipsis 3:15-16. Solo podemos nacer en el reino de Dios bajo estrés y tensión, bajo presión. Necesitas entender por qué esto es necesario y también por qué Dios permite que a veces seamos duramente probados. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, tendrá una posición muy alta de gobierno en el reino de Dios. Será rey sobre todo Israel. Ezequiel 37:24. Oseas 3:5, Jeremías 39. Para calificar para esta alta posición de responsabilidad y servicio en el reino de Dios,
David primero tuvo que sufrir muchas pruebas, persecuciones y aflicciones. De hecho, su vida estuvo llena de tribulaciones. Entendió que el pueblo de Dios debe experimentar muchas pruebas en esta vida. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Salmo 34:19. David cometió algunos errores muy graves en su vida y tuvo que ser afligido por Dios para aprender su lección, la lección de que el pecado nunca paga. En un momento de debilidad, David cedió al terrible pecado de la lujuria, cedió a su impulso carnal y cometió adulterio con Betsabé. Luego, cuando ella concibió un hijo ilegítimo de él trató de cubrir su pecado con medios tortuosos. Cuando esto fracasó, conspiró para provocar la muerte de Urías, el marido de Betsabé. Lo puso en la parte más candente de la batalla, donde seguramente los amonitas lo matarían. Segunda de Samuel 11. Pero, ¿hace Dios acepción de personas? ¿Haría la vista gorda ante el pecado de David? No os dejéis engañar, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Dios envió a Natán para señalarle el terrible pecado de David. Segunda de Samuel 12. David se arrepintió amargamente de este grave pecado. Segunda de Samuel 12 y Salmo 51. Sin embargo, Dios Todopoderoso mostró que debía cosechar lo que había sembrado. ¿Cuál sería su castigo? Tendría guerra perpetua a partir de ese día. Dios también afligió a David con enfermedades y quitándole la vida al mismo niño que había engendrado en adulterio. Este fue un precio muy alto a pagar por el pecado, pero esta fue la manera en que Dios hizo que David entrara en razón. ¿Sabía David por qué Dios lo había afligido? Ciertamente. Antes que fuera afligido me descarriaba, pecaba, pero ahora he guardado tu palabra. Salmo 119:67. Luego confesó libremente que Dios era justo al castigarlo. Bueno es para mí haber sido afligido, para aprender tus estatutos. Salmo 119:71. El celoso apóstol Pablo también entendió la absoluta necesidad de que el pueblo de Dios pasara por tribulaciones en este mundo para poder purificarlos. Exhortó a sus discípulos a permanecer en la fe y que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar en el reino de Dios. Hechos 14:22. Advirtió solemnemente al evangelista Timoteo, y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. Seguramente Pablo tendrá una posición muy alta en el reino de Dios. Las muchas pruebas que soportó lo calificaron plenamente para recibir un puesto de gran responsabilidad. ¿Alguna vez has notado cuidadosamente cuánto sufrió y soportó este dinámico apóstol por causa de Cristo? ¿Son ministros de Cristo? Hablo como un necio. Yo soy más, en trabajos más abundantes, en azotes sin medida, en prisiones más frecuentes, en muertes muchas. De los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué. 1 noche y 1 día estuve en lo profundo, en muchos viajes, en peligros de las aguas, en peligros de ladrones, en peligros de mis propios compatriotas, en peligros entre los paganos, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos, en cansancio y dolor, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, además de las cosas de afuera, lo que sobre mí viene cada día el cuidado de todas las iglesias. Segunda de Corintios 11 del 23 al 28. Además de estas pruebas, Pablo reveló que tenía ciertas enfermedades físicas que Jesucristo se había negado a sanar, para mantener a Pablo humilde, para poder mirar a Cristo y gloriarse en Dios, en lugar de en lo que había hecho. Segunda de Corintios 12 del 1 al 9. Pablo concluyó: por eso me complazco en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias por causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 12:10. ¿Creía el apóstol Pedro que la suerte del cristiano sería fácil? No,
reveló que la fe del cristiano a veces debe ser duramente probada, por lo cual os regocijáis mucho, aunque ahora, si es necesario, por un poco de tiempo, os encontréis afligidos por múltiples tentaciones, para que la prueba de vuestra fe, siendo mucho más preciosa que la del oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada para alabanza, honra y gloria en la manifestación de Jesucristo. Primera de Pedro 1 del 6 al 7. Este mismo apóstol también fue inspirado para dar la siguiente advertencia. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera, sino estad gozosos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que cuando se manifieste su gloria también os gocéis con gran gozo. Primera de Pedro 4, 12, 13. La vida ejemplar de Cristo, especialmente durante los 3 años y medio de su ministerio terrenal, no fue una vida de ociosidad y tranquilidad, sino una vida llena de constantes pruebas de todo tipo. Se le opuso continuamente, lo persiguieron, lo calumniaron, lo criticaron y finalmente fue crucificado por las mismas personas a las que amaba. Amaba tanto que estaba dispuesto a morir por ellas. Sí, Cristo sabía lo que era la verdadera tribulación. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Muchas profecías bíblicas revelan que los pueblos de América, Gran Bretaña y la Mancomunidad Británica, Israel moderno, han quedado terriblemente enredados en pecados repugnantes. Oseas 4, del 1 al 3, Jeremías 30, del 11 al 15. Dios también muestra que corregirá y castigará a Israel a causa de sus pecados. Y aunque os dé el eterno pan de adversidad y agua de aflicción, tus maestros no serán más arrinconados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Isaías 30:20. ¿Por qué Dios afligirá tan severamente a Israel? Porque Él ama a Israel y quiere que nuestro pueblo sea parte de sus crecientes pecados. Hay varias maneras en que Dios nos prueba. Dios probó a Abraham al ordenarle que ofreciera a su hijo Isaac. Abraham tuvo que estar dispuesto a renunciar a su único hijo verdadero y legítimo para poder obedecer a su Creador y recibir las increíbles promesas de Dios. En realidad, Dios no quería que Abraham matara a su hijo, solo quería probar a Abraham para ver si lo amaba a él, su Creador, más que a cualquier otra cosa. Génesis 22. ¿Cómo nos prueba Dios? ¿Cómo aprende Él lo que realmente hay en nuestro corazón? Ya hemos visto que Dios a veces nos aflige para humillarnos o enseñarnos una lección importante. Salmo 119:71, 2 de Corintios 12 del 7 al 10. Sí, Dios Todopoderoso tiene que disciplinar a todos sus hijos e hijas, así como nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos. Y habéis olvidado la exhortación que os habla como a niños. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama castiga y azota a todo hijo que recibe. Hebreos 12, 5, 6. Luego, el apóstol Pablo continúa mostrando que si soportamos la disciplina, Dios nos tratará como hijos. Pero si no recibimos esta amorosa corrección, entonces, ¿qué nos llama Dios? Él sin rodeos nos llama bastardos espirituales. En realidad, no somos hijos de Dios en absoluto, sino que simplemente pretendemos ser sus hijos. ¿El castigo santo nos hace dar buenos frutos? Note por qué Dios nos castiga. Y ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Versículo 11. Dios ha ordenado que esta vida no sea fácil, por una buena razón. Él sabe que si no pasamos por pruebas severas, nos volvemos espiritualmente blandos y flácidos. Un hombre cómodo es un hombre complaciente. Un hombre cómodo no quiere cambiar, no quiere alterar el status quo. ¿Por qué debería hacerlo? Está muy contento de dejar que las cosas sigan como están. ¿Por qué cambiar cuando todo parece ir tan bien?
Dios Todopoderoso sabe que necesitamos pruebas que nos impulsen a la acción, que nos impulsen lo suficiente como para superar nuestro letargo espiritual. Dios promete una bendición especial a aquellos que resisten y vencen firmemente las tentaciones. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando sea probado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. ¿Cuáles son algunas de las principales formas en que nos afligimos? ¿Cómo nos vemos obligados a arrodillarnos ante Dios en oración desgarradora? ¿Cuáles son algunas de las pruebas que nos hacen realmente clamar a Dios, como a un Padre misericordioso y amoroso, pidiendo ayuda y fortaleza para superar nuestras pruebas y tribulaciones? La persecución es una de las principales formas por las cuales el pueblo de Dios se acerca a Él. Las necesidades físicas a menudo hacen que el pueblo de Dios tenga que acudir a Él en oración. Cuando no tenemos las necesidades de la vida, comida, ropa, refugio, a menudo nos arrodillamos ante nuestro Padre Celestial. Las debilidades, las dolencias físicas y las enfermedades son a menudo los medios por los cuales Dios nos vuelve a poner en línea. Cuando se nos dice que podemos seguir siendo inválidos por el resto de nuestra vida, o cuando sabemos que en realidad podemos morir de una enfermedad incurable, a menos que Dios nos sane milagrosamente, entonces esto nos tranquiliza, nos hace entrar en razón. Tal conmoción a menudo hace que nos arrodillemos en oración sincera, suplicando a nuestro compasivo Dios misericordia, salud y curación. Segunda de Reyes 20 del 1 al 7. Las tentaciones abrumadoras son a menudo el medio por el cual llegamos a darnos cuenta de cuán débil y miserable es nuestra naturaleza humana. A través de tentaciones fuertes y persistentes, temores, preocupaciones y ansiedades, lujuria y codicia, odio y malicia, envidia y celos, a menudo somos enviados al trono de la gracia para obtener fuerza adicional para vencer nuestra naturaleza miserable. Romanos 7, 14 al 25. Dios ha prometido solemnemente librarnos de todas nuestras tentaciones, si tan solo confiamos en Él. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también con la tentación la salida, para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. Cuando realmente nos arrepentimos de nuestros pecados y nos alejamos de ellos, aceptando la sangre de Cristo como el medio por el cual nuestras transgresiones son lavadas, entonces Dios nos asegura que el pecado ya no nos dominará, ya no dominará nuestras vidas. Dios promete, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la pena de muerte de la ley, sino bajo la gracia, el perdón. Romanos 6:14. Una vez que seamos perdonados de nuestros pecados, Dios ha prometido solemnemente que el pecado ya no reinará sobre vosotros, no controlará nuestras vidas. Un verdadero cristiano debe sufrir continuamente dificultades y tentaciones de todo tipo, pero Dios no permitirá que nos superen ni nos dominen, mientras miremos firmemente a Él para una liberación completa. Porque Él ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé, para que podamos decir con valentía, el Señor es mi ayudador, y no temeré lo que el hombre pueda hacerme. Hebreos 13 del 5 al 6. ¿Es la voluntad de Dios que sus hijos sean mantenidos bajo cierta presión? Él sabe que necesitamos tener pruebas, tribulaciones y persecuciones continuas para fortalecernos espiritualmente, para mostrarnos cuán débiles e indefensos somos, para que siempre miremos a Él y confiemos en Él para todo. Hay varias analogías en la Biblia, analogías que nos muestran claramente por qué Dios permite que tengamos pruebas y tribulaciones. Se compara al cristiano con los metales preciosos, oro o plata, que hay que poner en un horno de fuego para quemar la escoria y las impurezas. Además, el oro y la plata deben fundirse antes de poder verterlos en un molde. Esto es cierto con el cristiano. Al menos debemos calentarnos al rojo vivo para ser lo suficientemente maleables como para ser fácilmente doblados y moldeados por las manos de nuestro fiel Creador. Ver 1 de Pedro 1:7, 4:12, 1 de Corintios 3 del 12 al 15. La Biblia compara a los santos con joyas preciosas o piedras preciosas. Malaquías 3:17.
Una vez más, es interesante observar que los diamantes, rubíes y otras joyas preciosas solo pueden fabricarse bajo un calor y una presión terribles. Así es con nosotros. Debemos estar sujetos al tremendo calor de nuestras pruebas de fuego y a la presión constante de la tentación, la persecución y la tribulación para llegar a ser una joya preciosa a los ojos de Dios. Dios incluso compara a su pueblo con el barro común en manos del maestro alfarero. Pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú nuestro alfarero, y todos nosotros somos obra de tus manos. Isaías 64:8. Cuando estuve en Egipto tuve el privilegio de ver a un alfarero trabajando. El alfarero primero debe asegurarse de mezclar la cantidad adecuada de agua con la arcilla para que sea flexible. Dios revela que el Espíritu Santo es el agua viva, Juan 7:37 y 38, que permitirá que nuestras mentes y corazones inflexibles se rindan voluntariamente a Dios para que Él pueda moldearnos y modelarnos en la forma, imagen o carácter espiritual de su Hijo, Jesucristo. Al utilizar un torno de alfarero muy simple, un alfarero experimentado puede crear de manera rápida y experta hermosas piezas de cerámica, tazas, platos, tazones, jarrones, tinajas y tinajas de todo tipo. Pero después de que el alfarero moldea la arcilla en la forma deseada, debe cocer la cerámica en un horno de fuego. Es en el horno de fuego donde la arcilla toma la forma permanente en la que el alfarero la ha moldeado. Lo mismo ocurre con el cristiano. No es en el horno de la aflicción que Dios Todopoderoso nos coloca o fija en la forma o carácter particular que Él quiere que adoptemos por toda la eternidad. La palabra de Dios compara al verdadero cristiano con un soldado espiritual de Cristo. Tú pues soporta las penalidades como buen soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo 2:3. Antes de que un recluta novato pueda convertirse realmente en un buen soldado, primero debe realizar un curso intensivo que lo preparará para las batallas que se avecinan. Los mejores soldados siempre han sido aquellos que se han endurecido al ser sometidos a un duro trabajo, ejercicio y disciplina. Lo mismo ocurre con el cristiano. Debe someterse voluntariamente a su capitán, Jesucristo, y debe soportar voluntariamente las dificultades, persecución, privaciones, tribulaciones y tentaciones severas, si alguna vez espera convertirse en un buen soldado para Jesucristo. Y no debe ponerse toda la armadura espiritual mencionada en el capítulo 6 de Efesios, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada de la palabra de Dios y todas las demás piezas que componen la armadura espiritual completa. Se nos manda: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. Efesios 6:11. Dios Todopoderoso sabe que tendemos a debilitarnos, espiritualmente hablando, cuando las cosas van demasiado bien. Tendemos a decaer en nuestra oración, estudio de la Biblia y ayuno cuando tenemos muy pocas pruebas, problemas o persecuciones. Dios quisiera vernos prosperar y tener salud. Tercera de Juan 2. Pero Él incluso nos negará estas bendiciones y sabe que necesitamos sufrir privaciones, aflicciones o persecución para que realmente lo busquemos como nuestro proveedor y libertador de todas nuestras pruebas. Jesucristo rechazará a cualquiera que permanezca en una condición tibia. Apocalipsis 3:15-16. Él no quiere vernos adormecidos espiritualmente, insensibles a los deseos de nuestro Creador. Dios no quiere que seamos zánganos espirituales. Dios Todopoderoso sabe que es sólo a través del ejercicio espiritual de los problemas, pruebas, persecuciones, tentaciones y tribulaciones que desarrollamos verdaderos nervios y fuerzas espirituales. Si uno no se cansa con una cierta cantidad de ejercicio extenuante diario, no podrá desarrollar su cuerpo al máximo y mantener la mejor salud física. Así es espiritualmente. Si no ejercitamos diariamente nuestras facultades espirituales, superando y resolviendo nuestros problemas, pruebas y dificultades espirituales, entonces no permaneceremos en muy buena forma espiritual. Entonces nos volveremos espiritualmente débiles y flácidos. Dios no quiere que eso suceda. Nos guste o no, este es el tipo de vida que nuestro amoroso Padre ha ordenado que debemos llevar.
Solo aquellos que vencen constantemente podrán entrar en el reino de Dios. Apocalipsis 2 y 3. Solo aquellos que se esfuercen lo suficiente para aferrarse a la vida, para perseverar hasta el final, serán salvos. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:13. Vinimos a este mundo bajo terribles tensiones, bajo presión y angustia, y no naceremos en el reino de Dios a menos y hasta que hayamos demostrado que podemos soportar las presiones y tensiones de las pruebas, dificultades, persecuciones y dificultades cotidianas de este mundo. Pero, lamentablemente, algunos prefieren darse por vencidos y renunciar, dar marcha atrás. ¿Qué piensa Dios de estos desertores? Si pecamos voluntaria y deliberadamente contra Dios, nunca recibiremos perdón. Hebreos 10, 25 al 31. Ahora, el justo por la fe vivirá, pero si alguno retrocede, mi alma no se complacerá en él. Hebreos 10, 38. Sí, algunos no están realmente dispuestos a luchar, a aguantar, a trabajar, luchar y esforzarse para llegar al reino de Dios. Cristo mostró que debemos esforzarnos mucho si queremos entrar en su reino. Esforzaos, luchad y esforzaos para entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Lucas 13:24. Además, Cristo reveló que son solo aquellos que son tan fervientes en su deseo de convertirlo en el reino de Dios que están dispuestos a ser violentos consigo mismos quienes realmente lo logran. Mateo 11:12. La verdad del asunto es que vamos a tener pruebas y tribulaciones, ya sea que obedezcamos a Dios o no. Trabajo declarado. El hombre nace para la angustia, como las chispas que vuelan hacia arriba. Job 5:7. Sí, tendremos problemas, obedezcamos o no a Dios, pero si le obedecemos, Él nos dará la sabiduría y la fuerza necesarias para superar todas nuestras pruebas y tentaciones. 1 Corintios 10:13. Es seguro que todos los que viven una vida recta y piadosa sufrirán dificultades, pruebas y persecuciones. Pero todas estas tribulaciones están diseñadas por un Creador amoroso para enseñarnos a acudir a Él diariamente, confiando completamente en Él para todas nuestras necesidades, incluida la liberación de todas nuestras pruebas dolorosas. Dios declara: si desmayas en el día de la adversidad, dificultad, tus fuerzas son pocas. Un Dios creador omnisciente y amoroso ha diseñado deliberadamente la vida de tal manera que incluya muchas pruebas y aflicciones. El Todopoderoso incluso hace todo lo posible para reprendernos y castigarnos en amor, para mantenernos en el camino recto y angosto. Sabiendo esto, ¿no deberíamos desear fervientemente la corrección de Dios? Necesitas aprender a desear e incluso orar diariamente por el castigo de la mano de Dios. Y aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios corrige. No menosprecies, pues, la disciplina del Todopoderoso. Job 5:17. Nunca olvides que Dios nos corrige para nuestro bien, porque nos ama y anhela compartir con nosotros la herencia eterna de copropiedad y cogobernamiento de todo el universo. Puedes ahora ver claramente cómo las pruebas, tentaciones, presiones y dificultades se han presentado aquí como una bendición disfrazada. Estas tribulaciones nos ayudan a desarrollar la clase de carácter perfecto y piadoso que necesitamos poseer durante toda la eternidad. Gracias a Dios por la bendición de estas pruebas. Es a través de ellas que desarrollamos un carácter piadoso.